Bueno, señores, hace un ratito acaba de terminar el partido, hace instantes acaba de ganar la selección argentina en su último partido en condición de local por estas eliminatorias, unas eliminatorias que la selección argentina terminará nuevamente como primero en la tabla de posiciones, la verdad, algo que es extraordinario, algo que no es usual para la selección argentina. De hecho, si bien en el último tiempo, en los últimos años, la selección argentina ha ocupado ese lugar, la verdad es que siempre con Brasil es algo que ha costado muchísimo y creo que hay que valorarlo. Así que vamos a empezar a hablar de lo que ha sido este triunfo de la selección argentina. Por supuesto vamos a hablar de Messi. Creo este video va a tener dos partes. Una primera parte la voy a dedicar a hablar del partido y otra parte a hablar un poco sobre lo que ha sido el partido de Messi, un poco su desenlace, porque yo creo que este partido te da la pauta y te da el tiempo para tratar de digerir un poco esta despedida de Messi, pero una despedida que seguramente sea en el Mundial, pero en el Mundial con quizás todo el frenesí de lo que va a ser la misma competencia y de cómo termine prácticamente no va a dejar que uno lo pueda digerir, así que vamos a tratar de hablar de eso. Pero comenzando con el partido, la verdad es que ha sido un día más en la oficina para esta selección argentina, para una selección argentina que la verdad demuestra partido a partido que sigue siendo una selección muy sólida. Creo que un poco suelta el pie del acelerador, pero por una cuestión lógica. Este equipo de Scaloni que la verdad siempre ha sido muy difícil tratar de medirlo, porque cuando tuvo que enfrentar grandes partidos lo hizo de una gran manera, porque la selección argentina, la verdad es que si uno empieza a medir todo el ciclo Scaloni y empieza a ver amistosos, por ejemplo, la Argentina, más allá de lo que son las eliminatorias sudamericanas, no ha tenido amistosos contra rivales quizás muy pesados, y eso hace que el juicio y a la hora de evaluar a este equipo sea un poco complejo, porque la selección argentina tiene primero mejores jugadores que casi toda la confederación sudamericana. Siempre puede entrar en una especie de duda quizás Uruguay y Brasil, pero aún así Argentina tiene más que estos seleccionados, al menos después de haber sido campeón del mundo. Después creo que se ha emparejado un poquito más con Uruguay, se ha emparejado un poquito más con Brasil, pero más allá de esos tres equipos donde puede decir sí, no o poner un signo de pregunta, la verdad es que después, con respecto al resto de seleccionados, la Argentina tiene más. Y por eso es tan difícil también tratar de evaluar esta selección que ha ganado las eliminatorias de gran manera. Prácticamente la selección argentina, con las primeras fechas que disputó, había empezado ya a cocinar estas eliminatorias, nunca estuvieron en peligro. Lo que sí quizás en algún momento estuvo en tela de juicio fue el primer lugar, pero tampoco duró mucho esa discusión. La Argentina termina siendo el líder de estas eliminatorias, va a terminar como primero. Va a quedar un último partido ante Ecuador. La verdad es que también por otro lado hay que marcar que estas eliminatorias han sido distintas por tener un mayor número de clasificados. Unas eliminatorias donde prácticamente clasifica el 80% de la confederación, lo cual le quita quizás esa presión y un poco de lo que tenían las históricas eliminatorias americanas anteriores. Pero ahora metiéndonos de lleno en lo que ha sido el partido, la verdad es que ha sido un partido donde Argentina dominó de principio a fin, un poco en línea con lo que venía marcando una selección argentina que se lo notó, que quizás no jugó en un 100% en cuanto a la intensidad, en cuanto al ritmo de juego. A la intensidad creo que sí, porque si Argentina no jugara con intensidad, por supuesto que no podría recuperar la pelota como lo hace. Pero después es un equipo que se sintió en cancha, que era un partido casi despedida, porque De Polo buscaba a Messi, porque Almada lo mismo, Paredes, mismo Julián Álvarez, ni hablar con la asistencia. Por eso creo que también es un partido que es difícil de analizar desde lo estrictamente futbolístico. Sí creo que vale la pena analizar el partido desde lo emocional, que ha sido una despedida para Messi, que ha jugado su último partido oficial en territorio argentino y que la selección argentina, más allá de enfrentarse a un seleccionado mucho, la verdad, un seleccionado como el de Venezuela que ha mejorado en cuanto a la producción futbolística, pero no deja de ser considerablemente inferior. Venezuela no deja de ser considerablemente inferior más allá del buen trabajo de Batista. Pero
Creo que se termina dando el resultado que todos esperábamos, que Argentina gane holgadamente, casi, no sé si sin despeinarse, porque tenés que trabajar un poco estos partidos, pero una Venezuela que por un momento intentó tratar de complicar a la selección argentina o no hacerle su trabajo tan fácil, pero una vez que llegó el primer gol, todos supimos que iba a caer después uno tras del otro. No sé si uno no sabía, quizás iban a caer dos, si iban a caer tres. Bueno, terminaron siendo tres, ganó 3-0 Argentina. Y de esta manera termina el partido, un encuentro donde termina siendo rescatable lo de Mastantuono. Me parece que tanto Almada como Mastantuono están ganando mucho terreno de cara a lo que viene. Vamos a ver cómo termina componiéndose esa mitad de la cancha. Hay que tener en cuenta que hoy no estuvo McAllister, que por una cuestión que tiene que ver más con la logística que con lo futbolístico, no pudo, no pudo entrenar a la par de todos sus compañeros porque llegó tarde por su vuelo y después un Enzo Fernández suspendido. Yo creo que ellos dos son los inamovibles del medio, después habrá que ver el resto. Pero da la impresión de que Thiago Almada y que Franco Mastantuono empiezan a ganar mucho terreno en la consideración de Scaloni. Otro jugador que ingresó en el segundo tiempo fue Nico Paz. Nico Paz es un jugador que le gusta mucho a Scaloni. Es un jugador que realmente tiene un gusto muy particular desde lo futbolístico, Scaloni con Nico Paz, y está encantado de que en el cómo pueda seguir sumando minutos. A Scaloni no le gustaba mucho la idea de que Nico Paz pase al Real Madrid porque sabía que seguramente iba a perder mucho tiempo de juego. Bueno, termina continuando en el Como. Después veremos qué es lo que pasa con Nico Paz, si va al Real Madrid la próxima temporada o no. Pero al menos en esta temporada, en la previa del Mundial, va a llegar con ritmo. Después, muy interesante lo de Franco Mastantuono. Ligeramente, y quiero que se entienda realmente lo que yo digo, ligeramente se empieza a sentir el roce y el ritmo europeo de Mastantuono. Ligeramente se empieza a sentir que es un jugador que empieza a adquirir esas cosas de jugar en Europa, porque se lo nota que está rápido en los controles, se lo nota que en la toma de decisiones está más rápido que antes era un jugador que, lo digo más por lo que ha hecho en River que lo que ha hecho en la selección, porque jugando para River y a la vez en la selección mayor no han sido muchos los minutos, salvo ese partido, por ejemplo, con Chile, en Chile, pero sí se lo nota a Franco Mastantuono un poco más rápido en la toma de decisiones, que quizás en espacios reducidos, si bien es un jugador que ya resolvía muy bien, que en una baldosa se puede sacar uno o dos jugadores encima, que en varias ocasiones le pasó a Mastantuono, sobre todo en el primer tiempo, de estar encerrado en la puerta del área y resolvió muy bien, tocó rápido. Creo que eso te lo da un poco el roce de jugar en Europa, donde quizás por momentos tenés mucho espacio por delante y por momentos tenés que resolver en una baldosa y cuando tenés que resolver en los últimos metros, tenés que resolver así, en espacios muy reducidos. Después no mucho más para decir, creo que se lo vio muy bien a Cuti Romero, se lo vio muy bien a Tagliafico, me gustó el partido de Tagliafico, ni hablar de Julián, después entró en el segundo tiempo Lautaro Martínez y marcó un gol, lo termina coronando Messi con un segundo tanto, y ha sido un gran triunfo de la selección argentina que vamos a ver qué es lo que nos deja en su último partido de eliminatorias ante nada más y nada menos que Ecuador, pero hasta acá lo que ha sido el resumen del partido, y ahora sí quiero ir y detenerme un poco en Messi. Me quiero detener en Messi porque me parece que merece irse de esta manera, porque esta no es la salida oficial de Messi, pero sí es su último partido en Argentina y merecía irse de esta manera con un equipo que tenga además no solo una identidad, una representación con el público, sino también con Messi. Este equipo habla un poco de lo que es Messi, porque este equipo juega a lo que nos mostró Messi durante mucho tiempo, que es un jugador de muy buen pase, que es un jugador que estuvo acostumbrado en el 80% de su carrera en equipos que realmente jugaban muy bien al fútbol, por algo llegó donde llegó, por algo hizo lo que hizo, porque jugó en equipos que jugaban bien al fútbol, sobre todo en Barcelona, que quizás queda un poco manchado la imagen del último Barcelona de Messi, por lo que ha sido lógico, ¿no? Las últimas temporadas del Barcelona, que recién ahora se está acomodando. Estamos hablando de que tuvo 2 temporadas sin Messi el Barcelona, donde le costó mucho volver a encontrar el camino. Bueno, y esto es lo que ha sido Messi. Messi termina despidiéndose con una selección argentina que no solo representa al público argentino, sino que lo representa a él. Que lo representa a él con un técnico como Scaloni que ha entendido todo, y para tener un técnico que pueda darle a Messi lo que Argentina necesita
y Argentina lo que necesita Messi, tuvimos que esperar que un compañero de Messi en 2006, 2005 se tenga que retirar, tenga que formar parte de uno de los cuerpos técnicos de la selección argentina en uno de los peores mundiales, en una de las peores participaciones en mundiales que tuvo la selección argentina, para después hacerte cargo de una selección juvenil, tomar las riendas de la selección mayor y que a partir de ahí Messi vuelva a sentirse con aires renovados en la selección argentina. Messi se tuvo que retirar de la selección argentina ante la frustración de perder 2 Copas América. Volvió, tomó el mote de líder cuando llegó Scaloni con un nuevo grupo que lo adaptó muy bien. Gran responsable Rodrigo de Paul de todo esto. Rodrigo de Paul, no solo desde lo futbolístico, también desde lo emocional, es gran responsable de que Messi esté viviendo lo que está viviendo en la selección argentina. Y yo creo que también es por eso que Messi tiene esa gran relación con De Paul. Porque es alguien que ante un grupo nuevo, que quizás lo miraba, que uno podía pensar, este grupo de jugadores nuevos, lo va a mirar a Messi más arriba. Lo van a mirar desde abajo. Bueno, lo pusieron a su altura y eso hizo que Messi pueda jugar y pueda sentir su última etapa en la selección argentina con otra energía. Sacándole el peso de encima, que el peso no recaiga sobre uno solo, sino que recaiga un poco sobre cada uno, y así termina despidiéndose Messi de la selección argentina de gran manera, bicampeón de América, campeón del mundo. Veremos cómo será el último partido de Messi, pero yo creo que es una despedida por la puerta grande. Ahora sí, no hay mucho más que decir de lo que ha sido este triunfo de la selección argentina, de este último partido de Messi. Sabíamos todos que el partido que jugó Argentina después de ser campeón del mundo era el comienzo del fin. Creo que se ha prolongado un poquito más de lo que uno esperaba. Vamos a tener un Messi seguramente que esté vistiendo la camiseta de la selección argentina hasta 2026 en Estados Unidos, donde hoy él está jugando, donde hoy él está viviendo, va a tener sus últimos partidos con el albiceleste y veremos qué es lo que nos depara el Mundial. Van a quedar algunos cuantos partidos todavía para que Messi juegue en la selección argentina, para que Messi además no solo vista la camiseta de la selección argentina, sino también para ver lo que será de esta selección con un Scaloni que es muy riguroso, un Scaloni que siempre se toma muy en serio la competitividad y la verdad tengo muchas ganas de ver cómo llega Argentina en el próximo Mundial, sobre todo porque hoy Argentina presentó a Rodrigo de Paul que está jugando en la MLS, a Messi que está jugando en la MLS y a un Paredes que está jugando en el fútbol argentino. Yo creo que Paredes, como no falta tanto ya para el Mundial, va a ser muy importante que Paredes pueda clasificar con Boca a la Copa Libertadores para tener ese roce de copas internacionales, porque el nivel del fútbol argentino es muy bajo, pero me da la impresión que también Leandro Paredes, siendo ese 5 posicional, una, una posición que no abunda dentro de los jugadores de la selección argentina, sobre todo teniendo en cuenta que Enzo jugó el Mundial como ese 5 posicional dentro de todo, pero hoy está jugando en otra posición, siendo un mediocampista con un poquito más de llegada, obviamente teniendo su recuperación, su construcción de juego, pero no siendo el más defensivo de su equipo como lo es en Chelsea. Así que veremos qué es lo que ocurre. Quedan unos cuantos partidos de cara al Mundial. Habrá que ver qué es lo que ocurre también con la finalísima. Y hasta acá llegamos por hoy. Los invito a dejar su me gusta, dejar su comentario, que se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima.